Hola, soy Rebeca Jiménez, directora de Unidad Clínica en Cocoon Medical. Hoy os voy a hacer un training de aplicación del equipo de Allianz. Es un equipo que trabaja con ultrasonido y con radiofrecuencia, con el cual podemos hacer tratamientos tanto faciales como corporales. El equipo de Allianz de Cocoon Medical consta de dos tipos de energía, la radiofrecuencia y el ultrasonido. De radiofrecuencia podemos trabajar facial y corporal, y con el ultrasonido trabajaremos corporales. En el campo de la radiofrecuencia podemos encontrar dos tipos de electrodos, monopolares y multipolares. En el caso del facial tenemos el monopolar y un bipolar. Y en el caso del corporal tenemos el monopolar, un cuatripolar y un hexapolar. Con el ultrasonido, con el que trabajaremos en lo corporal, tenemos dos tipos de electrodos, que es el cóncavo y el plano. Lo primero que os voy a explicar son los electrodos faciales de radiofrecuencia. Tenemos dos tipos de electrodo. El primer electrodo que vamos a ver es el monopolar. ¿De acuerdo? Este electrodo se utiliza siempre con una placa de retorno. La placa de retorno es lo que va a hacer el cierre del circuito de la corriente electromagnética. La vamos a colocar siempre en la parte frontal, en el abdomen, y en la parte posterior, en la espalda. ¿De acuerdo? El 100% de la placa tiene que estar en contacto con la piel, ¿vale? Para que haga una buena conducción. El electrodo monopolar lo podemos utilizar para reafirmaciones profundas, de definición del óvalo facial cuando tenemos pérdida del contorno, para elevar los pómulos cuando tenemos flacidez en los pómulos, para lo que es retención de líquido en las bolsas oculares, o cuando tenemos incluso una pigmentación lilosa por una mala circulación en la ojera. Tenemos después el electrodo bipolar. ¿De acuerdo? Este electrodo se utiliza sin placa de retorno. Los vamos a cambiar de una forma muy fácil, que es sencillamente por presión. Sacamos el electrodo, lo colocamos en la bandeja posterior del equipo y colocamos el otro electrodo. En este electrodo, el arco de corriente electromagnética salta del electrodo emisor, que es este de aquí, a el electrodo receptor, ¿de acuerdo? Y actúa más a nivel superficial. Con este electrodo podemos trabajar todo lo que es el contorno de los ojos, patas de gallo, entrecejo, arrugas de la frente, nasogeniano y todo el código de barras del labio superior. Si tenemos un paciente con ambas patologías o con diversas de ellas, por ejemplo, con desprendimiento del óvalo facial, o sea, pérdida de tensión en los pómulos, bolsas oculares, y además tiene microarrugas en la frente, entrecejo y en el orbicular de los ojos, podemos combinar los dos electrodos. ¿Cómo lo haríamos? Pues en este caso dividiríamos el rostro en dos partes, parte derecha y parte izquierda, y trabajaríamos la primera parte derecha 20 minutos con el electrodo monopolar y 10 minutos después con el electrodo bipolar. Ahora os voy a explicar los electrodos de radiofrecuencia corporal. El primero que vamos a ver es el monopolar, que es plano y se utiliza también con placa de retorno. Este electrodo sirve para trabajar tejido profundo. Nos sirve también para hacer drenaje linfático localizado en las zonas donde hay retención de líquido. Con él vamos a tratar grasa acuosa o celulitis edematosa, porque su causa empieza en una retención de líquido, y en esta patología encontramos también el tejido acolchado y la podemos apreciar a nivel visual, a nivel superficial de la piel. También tenemos los electrodos multipolares. Para cambiarlos sacamos el electrodo, lo colocamos en la bandeja trasera del equipo y colocamos el electrodo multipolar. De electrodos multipolares podemos encontrar este, que es el hexapolar, y este, que es cuatripolar. Este electrodo lo vamos a utilizar para trabajar zonas más pequeñitas, como son el abdomen y los flancos. Y el de 6 pines, el hexapolar, lo vamos a utilizar para trabajar zonas más amplias, como son la zona de las piernas, glúteo, cartuchera. Estos electrodos trabajan más a nivel superficial, de epidermis, tejido graso, subcutáneo y medio. ¿De acuerdo? Lo vamos a utilizar sobre todo para grasas compactas y cuando nos encontramos celulitis fibrótica.
Como en el caso de la radiofrecuencia facial, los electrodos corporales de radiofrecuencia también se pueden combinar entre ellos si encontramos varias patologías en el paciente. Pues, por ejemplo, una retención de líquidos que nos da volumen en la pierna, una grasa acuosa, pero por ejemplo en la zona de la cartuchera una celulitis fibrótica o una grasa más compacta en esa zona. Primero trabajaríamos 20 minutos la parte frontal de la pierna con el electrodo monopolar y luego trabajaríamos 10 o 15 minutos más con el electrodo multipolar en la zona donde encontráramos ese acúmulo de grasa compacta o ese acúmulo de celulitis fibrótica. Por otra parte, como habíamos comentado antes, tenemos los electrodos de ultrasonido. Tenemos también dos tipos de electrodo. El electrodo plano, ¿vale? Como podéis ver, tiene una superficie plana, que nos va a servir para trabajar grasas localizadas en zonas un poquito más amplias, ¿vale? Como puede ser el lateral de la pierna, una cartuchera un poquito más grande, la parte del abdomen, ¿de acuerdo? Nos va a servir sobre todo para bajar volúmenes de grasa, ¿de acuerdo? Para licuarla y extraerla del tejido con más facilidad. Luego tenemos el electrodo cóncavo, ¿vale? Este electrodo, como podéis ver, tiene una forma de cuenca y focaliza mucho más la energía en un punto, ¿de acuerdo? Este electrodo es más indicado para trabajar celulitis edematosa y celulitis fibrótica. Trabajaremos en áreas pequeñas, sobre todo pues, en cartucheras, quizá en la parte subumbilical del abdomen y en los flancos. En este caso también podemos combinar el ultrasonido con la radiofrecuencia cuando nos encontramos varias patologías juntas. Por ejemplo, pues un paciente que tiene volumen graso acuoso en toda la pierna y luego nos encontramos celulitis fibrótica en la zona de la cartuchera. ¿Cómo lo trabajaríamos? Pues primero la radiofrecuencia 20 minutos para trabajar el volumen graso y luego trabajaríamos de 10 a 15 minutos con el ultrasonido de forma focalizada en la zona donde tuviéramos pues, la celulitis fibrótica para ayudar a licuar esta grasa y que luego se expulse mejor y quede homogénea en el tejido.